Todos los diarios que lamentablemente reciben como partes de prensa y todos replican los mismos títulos, hablan de una noticia, entre comillas, positiva. Dicen que el gobierno santafesino aumentó 60 veces su superávit fiscal. Y no falta que digan, mirá, el gobierno aumentó el superávit fiscal en un proceso de recesión, de inflación, de empobrecimiento. Que un gobierno guarde 32.000 millones a diciembre del 22, 32.000 millones de pesos. Un año antes solamente había obtenido 295 millones. Y un año después se guardaron 60 veces más. Ahí hay algunas explicaciones que tienen que ver con el ingreso de algunos cobros de la deuda con Nación. Pero básicamente lo que nos preguntamos todos es, ¿están gastando menos en un momento en el que se necesita más gasto social? Quien está en línea y siempre tiene la gentileza de atendernos y enseñarnos es el ex ministro de Economía, Gonzalo Saglione. Gonzalo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Connie. Muy bien, gracias por el llamado. ¿Qué pasa? ¿Guardamos porque gastamos menos? ¿Qué pasó, digamos? ¿Por qué guardamos tanta plata con todas las necesidades que hay en salud, educación, seguridad, etcétera? Bueno, es una impronta de la actual gestión del gobernador Perotti, ¿no? Su preocupación extrema por que las cuentas bancarias tengan fondos en exceso y como consecuencia de eso deja de hacer cosas que un gobierno tiene bajo su responsabilidad. Digo, no se invierte en seguridad lo que el presupuesto le permite, no es que no se invierte un poco menos, no se invierte casi nada de lo que el presupuesto le permite. Digo, a ver, números del 2022, tenía 15.000 millones, números redondos, 15.000 millones para invertir en seguridad, al 30 de septiembre había invertido 3.000. No sé el último trimestre porque este dato no se publicó con la apertura, pero digo, no invierte en seguridad lo que el presupuesto le autoriza, no invierte en salud, no invierte en educación. Y claro, esas inversiones que no están mejorando los servicios a la ciudadanía están acumuladas en una cuenta bancaria. Ahora, yo no termino de entender la lógica, porque todos especulábamos con que el gobierno venía guardando plata para gastarla en el último año. Esta es la lógica perversa de la política. Dice, bueno, la van a guardar para gastarla en el último año. Entonces uno especulaba... Sí. Yo digo, me permito una interrupción ahí porque algunos lo dan como, es entendible. La verdad que no es así porque la gente no vive el último año. No. La gente vive un continuo, digamos, ¿no? No, pero no lo estoy justificando, estoy diciendo... A un gobernante que diga, guardo para invertir, a ver si saco más votos el último año antes de ir. Digamos, la verdad es que es perverso. No, lo comparto, y además comparto que esto se hace en un contexto hiperinflacionario, digamos, no se explica cómo con semejante pérdida del valor adquisitivo, etcétera, de los trabajadores, o las dificultades de la producción, se guarde guita en lugar de invertirla. Se cortó, había como un ruido estaba enojado Saglione. Aclaro por si no se entendió que yo no quería justificar esa lógica. Lo que digo que es la lógica que todos dan por sentado, digamos, que el gobernador estaba guardando la guita para su último año de gestión para ganar las elecciones, que es lo que de algún modo uno lamentablemente percibe en la perversidad de la ejecución política. Digo, este año van a bajar los impuestos, este año, porque como es un año electoral, uno percibe que los tipos quieren que la sociedad perciba que están gobernando mejor ahí. Ahí está, Gonzalo, estaba tratando de explicar mi reflexión y vos la respondiste muy bien, pero digo, no es que yo piense eso, es lo que en general la política termina pensando respecto a cómo se guardan los recursos para el año final. Claro, eso suele suceder, Connie, que la razón es de ese modo. Ahora, claramente no lo comparto porque digo, en el mientras tanto, hay problemas de seguridad que no se abordaron, juntando para el último año. Hay problemas de salud que no se abordaron, juntando pesos para el último año de gobierno. Digo, claramente, eso que en la estrategia de un dirigente político puede parecer lógico, yo lo pienso desde el sentido común y claramente carece de toda lógica. Guardar plata para el último año de gobierno y en el mientras tanto, que la gente tenga problemas de salud, de educación, de seguridad. Sinceramente están las antípodas del pensamiento. Vos decís que por cada, digamos, que se está gastando menos, porque digo, ellos ingresan más plata, mucha más plata, pero evidentemente que la guarden significa que han decidido gastar menos. ¿Está comprobado que gastaron menos en términos reales?
Sí, fundamentalmente en aquella parte del gasto que nos permite pensar en un futuro mejor, Connie, que es el gasto de capital, le decimos en la jerga presupuestaria, pero que para que la gente entienda, es la inversión. Es la construcción de escuelas, de acueductos, de gasoductos, de rutas, de cloacas, el equipamiento policial, es decir, la inversión, aquello que nos permite prepararnos mejor para lo que viene. Y el gobierno de Miguel Lichi, del cual me tocó ser ministro, invirtió en los 4 años, no en el último, en los 4 años, entre el 8 y el 12% de su presupuesto en gasto de capital. El gobernador Perotti invirtió el 3 un año, el 4 otro año, el año pasado el 7, digo, el mejor año en materia de inversión del gobierno de Perotti está por debajo del peor año en materia de inversión del gobierno de Lichi. Ahora, ellos, sin embargo, te dicen, no, pero gastamos un 100% más de gastos de capital del 21 al 22. La inflación fue del 102%, digo, la verdad que no es el gasto nominal, es la comparación entre el monto en pesos y lo que podés hacer con esos pesos. Entonces, los economistas, eso le decimos, las comparaciones en términos reales, a moneda constante. Y la verdad que lo que uno observa es que hubo un fuerte ajuste en la obra pública provincial durante el gobierno de Perotti, y los números lo muestran por sí solos, digo, lo demás relato y es ciencia ficción. La verdad es que es el gobierno que va a ser recordado como uno de los que menos invirtió en la historia de la provincia. La provincia recibió 32.000 millones de pesos en 2022, estamos hablando de netos de coparticipación a municipios, 32.000 millones, y solo gastó o invirtió 1.000 millones. ¿Es así? Sí, es por los fallos de la Corte eso. No sé si recordás, Connie, seguramente habremos conversado sobre el particular, claro, porque fue un tema muy debatido. En junio del año pasado sí, cuando se firmó el acuerdo y Santa Fe empezó a cobrar estos fondos. En junio lo decíamos, nos preocupa que la provincia está recibiendo los fondos y no tiene ni la más pálida idea de qué hacer con ellos. Es decir, no tiene un plan, no tiene una política pública en dónde aplicar esos fondos. Lo dijimos en junio. Y lamentablemente no nos equivocamos, Connie, porque ahora que aparecen los datos publicados, lo que vemos es que a diciembre, si habiendo finalizado el año, 6 meses después de haber recibido 32.000 millones, habían invertido 1.000. Entonces, es un gobierno al que no le faltan pesos, le faltan proyectos, le falta decisión política y le falta capacidad para transformar la decisión política en acción. Es muy difícil en un momento tan delicado como este, no estamos exentos de todo las variables que se van modificando. Ayer se conoció el número del INDEC del 6% promedio, tenemos alimentos que han aumentado el 10% en un mes, una inflación que está fuera de control, que sigue aumentando. Lo que sufren, hoy los médicos rechazaron la propuesta salarial. Bueno, digo, es razonable que haya descontento, pero también creo que el componente de que haya dinero guardado sin planificación para ese gasto también significa un motivo de enojo. Algunos lo enarbolan como si fuera un logro. Pero guardar guita en un momento donde lo que hace falta precisamente es poner plata en la calle, en la inversión pública, en el laburo, no deja de ser también una acción demasiado... No es conservador el término, estoy a lo mejor siendo demasiado, teniendo demasiado beneplácito, pero digo, me parece que es hasta perverso desde el punto de vista de los efectos sociales. A ver, Connie, compartirás conmigo la importancia que tiene la educación para transformar una sociedad. Sí. Y el rol central que tiene la educación. Sí. En el año en donde tuvimos 32.000 millones de superávit en el gobierno de la provincia, en el 2022, creo que fue año récord en los últimos 20 de materia de paros. Sí. Los chicos no podían ir a la escuela porque el gobierno no reabría las paritarias. Pero mientras tanto acumulaba 32.000 millones de pesos de superávit. Digo, esas son decisiones políticas. Digo, no está bien ni mal, yo no las comparto. Digo, a ver quienes piensan que es mejor que el gobierno tenga plata guardada y que haya paro docente. Hay quienes piensan que es mejor que el gobierno tenga plata guardada y falten patrulleros. Son miradas ideológicas. La nuestra, reitero, está en las antípodas. Hace muchos años, muchos años, yo estaba fundando una revista y me acuerdo que la primera nota que hice fue con el entonces secretario, creo que era de planeamiento de la Municipalidad de Rosario, un tal Ángel Ciara. Y me dijo, estábamos hablando sobre el superávit y el déficit, me dijo, mirá, son herramientas, pero nunca pueden ser objetivos.
Digo, el déficit o el superávit, digamos, los gobiernos lo manejan o los administran dependiendo, obviamente, de las circunstancias, y siempre mirando el contexto y viendo qué es lo que conviene en ese momento. No es un momento de superávit fiscal, ¿no? A ver, Connie, me declaro alumno, amigo. Sí, ya lo sé, por eso te lo mencioné. Claramente me enorgullece escucharte hablar de esos términos. Nosotros entendemos, desde nuestra concepción, que hay que administrar los recursos de Estado con absoluta responsabilidad fiscal. Esto significa que no podés vivir todos los años gastando más de lo que tenés. Y no tiene ningún sentido que acumule fondos sin utilizar. Entonces, hay que administrar con responsabilidad fiscal. Y eso significa que un año tenga déficit, que otro año tenga superado y no pasa nada. Lo que no podés es vivir teniendo déficit a lo largo del tiempo, porque eso se convierte en una deuda que luego no podés pagar, ni podés vivir teniendo todos los años superávit porque estás acumulando fondos mientras la gente tiene necesidades. Es la responsabilidad fiscal la forma en la cual hemos administrado las finanzas públicas. 8 años antes de estar como ministro, me tocó los últimos 4 a mí, sabiendo siempre que teníamos que dejar una provincia fiscalmente ordenada a las administraciones que vinieran atrás. Y eso es lo que sucedió. Santa Fe en el 2019 era la provincia con menos deuda. Entonces, Santa Fe, ¿qué problema hay que un año tenga déficit y no tiene deuda acumulada? La realidad marca que el resultado de un ejercicio financiero tiene que ser responsable. Puede ser deficitario o puede ser superavitario, pero tiene que ser responsable. Así administramos durante 12 años la gestión de las finanzas públicas provinciales. Nunca poniendo, como quien dice, el carro delante del caballo. Nunca el objetivo de un gobierno puede ser un resultado fiscal. El objetivo de un gobierno es brindar políticas públicas de salud, de seguridad, de educación, productiva, de cultura, que le dé respuesta a la ciudadanía y hacerlo con responsabilidad fiscal. La última, Gonzalo, no quiero desaprovecharte porque sos economista, tuviste la gestión de una provincia a cargo desde el punto de vista de la cartera económica, y yo sé que no es comparable a lo que significa un Estado nacional, pero la verdad que da la sensación que el parche Massa fracasó, que todo aquello que parecía ser como una especie de plan de lento achicamiento de la inflación se terminó. Hay un montón de factores, pero digo, ¿qué pensás que hay que hacer, digamos, desde una lógica socialdemócrata, sin descuidar? Pero ¿qué pensás que se puede hacer en un país como la Argentina, que no tiene crédito, está sometido a, digamos, una deuda interna fenomenal de la que poco hablamos, porque los bancos no tienen plata, están llenos de papeles, que son bonos del Estado, y no tenemos un plan visible que nos indique algún horizonte? Vos, cuando te sentás a pensar en eso, ¿qué pensás que hay que hacer? Bueno, hoy justamente escribí una nota en el diario de Rosario sobre el particular, ¿no? Digo, empiezo por lo que creo que no hay que hacer, y lamentablemente entrando ya en tiempos electorales aparece mucho. No hay que mentirle a la población y creer que hay recetas mágicas para bajar de un día para el otro la inflación. Creo que los dirigentes políticos que prometan eso le estarán mintiendo a la gente y le estarán creando expectativas falsas que luego se vuelven en contra. Por ejemplo, como fue el gobernador Perotti con la Paz y el López, ¿no? Digo, creo que el dirigente político que promete bajar de un día para el otro la inflación en Argentina le mienta a la población. Eso es negativo para todos. Ahora, lo que hay que hacer, lamentablemente, no va a generar resultados en un horizonte de corto plazo, sino que va a llevar un tiempo de maduración para que sus beneficios se puedan ver, que tiene que ver con la instrumentación de lo que se llama normalmente un plan de estabilización, de reducción de la inflación. Eso supone simultáneamente atacar el frente cambiario, el frente fiscal y el frente monetario. Son medidas que en el corto plazo nos van a significar a los argentinos seguir perdiendo ingresos. Estás hablando de, perdóname, estás hablando de sincerar eso. Hay que sincerarlo, pero administrado del Estado. Es decir, no soy de los que cree que el mercado puede resolverlo. Pero hay que establecer efectivamente medidas en el plano cambiario, fiscal y monetario, todas al mismo tiempo y con un gobierno que tenga credibilidad. Por eso creo que en ese sentido, si se quiere la mirada optimista, es que este proceso electoral en 2023 va a surgir una nueva autoridad política en diciembre que tiene la oportunidad de llevar adelante un plan en donde le diga a la población que el 2024 va a ser difícil, pero que ese sacrificio nos va a permitir empezar a ver una recuperación a partir de finales del 2024, principios del 2020. Con lo cual, digo, el escenario, digamos, claro, todos pensamos lo mismo, el problema es que faltan 8 o 9 meses, digo, de verdad,
Hoy más que nunca necesitas un gobierno con confianza, digamos, hacia adentro y hacia afuera. Eso no está. Digamos. No está, y no quiero ser crítico particularmente de esta gestión. Nunca un gobierno que está en el tramo final de su gestión tiene el poder suficiente y la credibilidad suficiente para que los actores de la economía crean que sus medidas de política van a ser sostenidas en el tiempo. Mucho más cuando hoy el escenario pareciera marcar que son altas las chances de que la hoy oposición resulte ganadora de este proceso electoral, con lo cual creo que lo mejor que puede hacer este gobierno para los argentinos es no agudizar los problemas de aquel diciembre, sino ir reduciéndolos, pero siempre en el margen, porque la verdad es que hoy no tenés un poder político suficiente como para implementar medidas estructurales. La medida es, bueno, ¿cómo llego a diciembre? De la mejor manera posible. Ahora, lo peor que nos podría pasar a los argentinos es que en el ámbito, en el plano electoral, este gobierno tome medidas que en lugar de tender a resolver el problema, lo agudicen. La última es una duda que tenemos todos y que, digamos, nos lo preguntamos los que ignoramos de economía si es mejor o peor. Pero hemos intentado todo, acuerdo de precios, no sé, digo, políticas de cuotas, digo, se han aplicado de todas las maneras o intentado de todas las maneras llegar a acuerdos. ¿Vos sos partidario de que la economía argentina, vos hablaste recién de sinceramiento, todo junto, sos partidario de un shock, digo, cambio de moneda, un shock que le dé, digamos, un golpe de timón doliente, pero golpe de timón al fin a la economía, o no? En principio no, porque tenemos que ser conscientes de cuál es el punto de partida del cual arrancamos. Uh-huh. Y el contexto económico y social al momento de implementar un plan económico tiene que ser debidamente incorporado por el analista. Digo, esto no es análisis teórico, es la realidad. Uh-huh. La realidad es que hoy la sociedad argentina no está en condiciones de absorber un shock, creo yo, en mi opinión personal. Lo que sí creo que son un conjunto de medidas graduales, implementadas con un horizonte claro, donde todos tengamos confianza de que este horizonte va a cumplir. Creo que no es el momento social para implementar una política de shock. Gonzalo, como siempre, muy amable. Muchísimas gracias por el contacto. No, por favor, a usted. Un abrazo. Bueno, Gonzalo Salione, ex ministro de Economía. A mí me interesa hablar con estos tipos porque también pasaron por la administración pública y pasaron por la administración de los recursos y tomaron decisiones en contextos difíciles más fáciles. Pero, primero, sobre el tema público provincial, es un disparate que tengamos guita guardada en el banco. Es un disparate, es guita guardada en plazos fijos, haciendo intereses. Es un disparate, no tiene sentido cuando el país precisamente vive el proceso inverso, ¿no? Digamos, no tiene reserva, no tiene guita, está apretando por todos lados para sacar recursos nuevos. Entonces, que haya guita guardada sin ser aplicada en la educación o en... Yo el sábado vine por la autopista Santa Fe Rosario, el domingo, fui y volví. Está destrozada la autopista. Entonces, hay una parte de un segmento que está, sobre todo el de Coronda hacia Sauce Viejo, que está destrozado. Digamos, se va a matar mucha gente ahí por las hondanadas y por los volantazos. ¿Cómo puede ser que no lo estén haciendo con la guita guardada? ¿Cómo puede ser que no estén mejorando rutas esenciales? Tenés guita en la mano, ponela allá ahí. Ponela allá. Vas a dar mano de obra, vas a activar la economía de muchos sectores. No, la guardas, podrías estar arreglando aulas, recondicionándolas, o incluso aumentando salarios. Ahora, lo que no tiene explicación es que la guarden. ¿Y para qué uno dice? Porque, bueno, para la campaña, lo que sea. No. ¿Pero qué es 3 por 1 entonces? 3 años de malaria por 9 meses buenos. Porque ni siquiera la están usando ahora, ni siquiera en las paritarias, ni siquiera... No, es que hay un tema que lo dijo Salione, es que si vos no tenés planificación del gasto... Claro, si vos podés guardar un motorista y decir, el año que viene la usamos toda, pero si vos no tenés planificación del gasto, si no tenés licitado, si no tenés organizado el gasto, ¿a dónde lo vas a dirigir? Es como no tenerlo. Es lo que pasó con el gasto de seguridad en emergencia de seguridad, que terminaron, yo mostré 8 decretos, terminaron repartiendo 2 millones para acá, 10 millones para acá, 100 millones para acá. Sí, digo, ¿para qué? Por ahí uno dice, bueno, yo me guardo un puchito como cualquiera haría por alguna contingencia. Ponele que tuvimos varias contingencias después de la pandemia. Ahora tenemos una ola de calor. No hubo una sola asistencia a las escuelas.
la única medida que hubo fue que los chicos podían ir en malla y hojotas en el sur de la provincia. Uno dice, ¿eso es tu plan para una ola de calor de 40 grados? Ni siquiera suspender las clases, ni siquiera aire acondicionado, ventilador. Bueno, el invierno pasado vimos todas las falencias que tienen un montón de escuelas, que hasta daban clases con los orificios de los balazos que no le cambiaban los vidrios. ¿Por qué no? Son muchas preguntas, digamos, y no, cuando pero... uno habla con gente que estuvo en la gestión, dice, bueno, hermano, si ni siquiera tenés un plan, ni para tapar baches sirve la plata sin un plan. No, es muy muy llamativo lo venimos diciendo desde siempre, guardan guita, tienen, che, y si guardan guita y tienen tanta guita, ¿por qué no se tomaron el trabajo de planificar en qué lo van a gastar? Hay que ver cuánto, bueno, ahora ahí están los números, pero hay que ver cuánto se gasta este año y con cuánto arrancamos después de la elección, para saber si fehacientemente lo que se guardaron lo usaron para aula pública, para cosas esenciales y no para otras cosas. Lo sabremos con la próxima gestión cuando veamos los números de este año. Y lo último, aproveché para preguntarle a Saglione por la situación nacional. El número de la inflación de ayer, yo creo que ni el más pesimista lo esperaba. Vos ayer me decías ahí, se espera entre cerca del 6%, pero la verdad es que el número superó todas las expectativas. Sí, 6,6 y aparte le agregamos, hoy aumenta ayer los combustibles, 3,8, y después si uno desglosa, parte por parte, ve los alimentos 10%, pero tenemos el aumento de la carne. Depende de la zona, pero está en un promedio del 28-30% de la carne solamente. Sí, y te dicen, mirá, es la sequía. Bueno, mirá, sí, es la sequía. Eso está bien, es cierto. Se nos vino todo en contra. Ahora, loco, alimentos 10%. Vestimenta, no sé, creo que 12%. Digamos, de verdad, hay un fuera de control que tiene que ver con, obviamente, un fragmento de la especulación de quien compra y vende, porque vos tenés que restoquearte. Estoy hablando del 90% de la economía que funciona a través de pymes. Y si, ¿por qué aumenta? Y porque yo no sé si puedo comprar lo que te estoy vendiendo después, si yo no lo aumento. Y efectivamente eso produce todo un circuito inflacionario. Pero después hay un tema que yo no sé si a usted sí les pasa, porque lo estamos hablando recién con Salomé, que quiere comprarse una tablet. No hay posibilidad de comprar nada si no te sometes a planes de tasas no inmorales, impagables. Y después el propio Estado entró en una especie de sistema. Después yo le voy a contar lo que nos está pasando a nosotros con AFIP, pero digo, todo el tiempo el Estado te bloquea la posibilidad de la actividad económica. En lugar de facilitártela, todo el tiempo te la bloquea. Vos querés comprar o invertir para desarrollar, te lo bloquea. Te observa, te bloquea, te paraliza, te embarga. Digo, hay como una especie de sistema en el que Argentina entró en una inflación galopante, que tiene que ver con la desconfianza, y después está el Estado paralizado. Está como que el Estado no funciona más. Y digo, de verdad, yo te lo voy a decir con todo el respeto del mundo, pero digo, de verdad, el gobierno de Alberto, yo lo dije en broma hace un rato, si este gobierno era de otro partido, sí, no, eso creo este que gobierno no está más. Sí, y uno cuando ve los principales dirigentes del Frente de Todos a nivel nacional, y también, bueno, acá hay algunos exponentes, van en tándem según la agenda. La semana pasada el juicio político. A partir de ayer salieron todos, pero parece que, bueno, no parece, coordinadamente a atacar a Guzmán para respaldar a Massa. Guzmán, que era un ministro de... Y uno dice, y Massa lo que hizo fue, muchas de las cosas que hizo Massa, viéndolo a grosso modo, sin ser economista, es lo que había planteado Guzmán en un momento, lo hizo 6 meses después, con resultados mucho peores, porque ya era tarde. Pero parece ser que no toman conciencia de algunas cosas. No, el problema es productivo. Digo, muchachos, el problema es que hay que producir. Para tener dólares, hay que producir. No hay que seguir metiendo impuestos. Lo del impuesto a las computadoras va a aumentar un 16%, a las notebooks, a las tablets, a los celulares. Digo, ¿de verdad vas a ir por ahí? ¿A sacárselo a quién?
porque ya no es un problema. La computadora, esto, no es un recurso de entretenimiento, es de laburo. De trabajo. Es de trabajo, de estudio, de formación. Y que requiere de una actualización permanente. Sí, porque se ponen vetustos, se ponen lentos. Si uno te compras una computadora de última generación que te dura 2 o 3 años, cualquiera se lo compra una normal. Y ese 16% que te van a aumentar, ¿por qué? ¿Para qué? ¿A dónde va a ir destinado? ¿A rentas generales? ¿Para pagar qué? Entonces, la verdad es que es como una especie de... Ni hablar de la nota que quisiste hacer sobre educación, digamos, nivel de abandono que hay sobre la educación, que empieza por básicamente la falta de inversión en educación, en formación docente, en capacitación, en mejores condiciones para que los chicos tengan más horarios. De verdad,